comenzar la predicación con un texto que está en Mateo 15. Mateo 15, 8. El texto en Mateo 15, en el 1 específicamente, comienza diciendo: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Acá estaban acercándose a Jesús gente que conocía la palabra, gente que inclusive esperaban al Mesías, gente que conocía la Torá, ¿verdad? Completamente. Sin embargo, siempre se acercaban a Jesús refutando, siempre se acercaban a Jesús contradiciéndolo. No vieron que Jesús era el Dios verdadero, el único. Y a pesar de que tenían conocimiento, sus ojos estaban velados. Y ahí en el 7, el Señor les dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Dios anda buscando, en Juan dice que anda buscando adoradores, Juan 4, 23 y 24, que le adoren en espíritu y en verdad. Que Él anda buscando tales adoradores. Él no anda buscando eruditos o gente que conozca la palabra, sino gente que esté dispuesta a creerle, a creer esperanza contra esperanza. Y así estaba en el tiempo que aparece Jesús, estaba este pueblo. Estaba esperando un Salvador, pero no lo estaban esperando como el siervo sufriente. Jesús no lo estaban esperando como el hombre que iba a ser crucificado en una cruz. Eso era una locura para los judíos y para los gentiles. Decía, era tropezadero, porque ¿cómo un Dios puede morir en una cruz? ¿Cómo un Dios puede ser muerto? Pero déjenme decirles que Jesús no murió. Él decidió morir, fue su decisión. Pero alguien que es eterno no puede morir. Al tercer día, dice la palabra, que resucitó. Y había un concepto en los judíos para el entonces, cuando se escribe el Evangelio según San Juan, cuando San Juan habla acá, el apóstol Juan habla acerca de Jesús. Juan tuvo una revelación de Jesucristo tremenda, y él en su cristología, en el estudio de Dios, del Señor, en Juan 1:1 dice esta palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto está tomado de la traducción del hebreo al latín. Por eso usan verbum, que significa en latín palabra. Pero en el original, que fue escrito en el griego koinés, dice en argé, en hologos. En el principio era la palabra. Caí hologos en prostomteón, y la palabra estaba con Dios. Caí teo en hologos, y Dios y la palabra era Dios. Eso es lo que traduce el original, la palabra. En el pensamiento hebreo, logo significaba para ellos la palabra o la razón que sostenía el universo. Pero no conocían a ese Dios, como el apóstol Pablo, cuando habló allá al Dios no conocido, le dijo: ustedes conocen, dicen de un Dios, pero no le conocen. Y el apóstol Juan, partiendo del conocimiento que tenían ellos acerca de ese Dios, en su evangelio le dice a los judíos que la palabra, que ese logos del cual ellos llamaban Dios, era el mismo Jesús encarnado, el Hijo de Dios que había bajado de los cielos.
Y hoy pareciera que estuviéramos viviendo un escenario igual. Porque hay mucha gente que tiene un Dios y dice que Dios existe. Y creen en Dios, dicen, no, yo creo en Dios, pero creen en Dios en su conocimiento. Algunos creen que Dios es Obatalá, que el Señor lo reprenda, o Budas. Otros pues dicen que en sus diferentes dioses que adoran, creen que ese es el Dios. Pero aquí Juan dice claramente que el único Dios verdadero, el Logos, esa razón que sostiene al mundo, es Jesucristo. Jesús es el Logo divino que bajó del cielo. Y él lo vincula precisamente con este Logo divino. Y esta cuestión ofendía fuertemente a los judíos. Y es tremendo porque los judíos estaban esperando a ese Mesías, al ungido. Pero los tenían muchas veces frente a frente y tenían cegado el entendimiento. No podían ver a Jesús. Inclusive sus mismos discípulos. En una oportunidad en el camino a Emaús, Jesús se le presentó a sus discípulos y no los pudieron ver hasta que les fueron abiertos los ojos. Y a veces pareciera que a muchos el diablo le ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Y esto es importante porque Dios quiere, en su amor más profundo por la humanidad, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para traer esa verdad, para que esa luz resplandeciera delante de nuestros ojos. Fíjense qué interesante cuando leo Juan 5, 17 al 18, la forma como ofendía fuertemente la palabra de Jesús, cuando Jesús se identificaba como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Dice la palabra acá, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él quebrantaba las leyes que tenían los judíos. El día de reposo. El día de reposo era para el Dios mismo. Pero Jesús les decía, mira, ¿acaso es más importante el día de reposo para quien fue hecho o el quien está aquí? El yo soy, que soy para quien se dio el día de reposo. Pero estaban velados sus ojos, ellos no entendían que Dios mismo estaba allí. Y no entendían por qué Jesús no guardaba el día de reposo. ¿Cómo consideraban estos judíos a Jesús? ¿Cómo lo veían? Y créanme que ellos estaban esperando al Mesías. Y a veces uno no logra entender. Yo quiero leerles acá en Juan 8:48. Dice la palabra, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? ¿Que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí se le estaba manifestando, le estaba viniendo la revelación a ellos de que Jesús era Dios. Sin embargo, dice la palabra acá, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Tremendo, ellos adoraban a Dios y tenían al Hijo de Dios al frente y no le reconocían. Y otra vez
Jesús les reconviene. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeres que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Aquí hay otra revelación de Jesús. Alguien que conoce a Dios, obedece, guarda su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez le vuelve a decir: yo soy. Esta palabra yo soy era tremendo, porque el yo soy, ego eimi en griego, describía el nombre de Jesús, de Dios. Esa palabra la usó Dios. Jesús le estaba diciendo: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo no quiero demostrar acá en esta mañana a nadie, créamelo, que Jesús es Dios. Ya eso hay suficiente material en la palabra de Dios. El apóstol Juan demostró claramente que Jesús es el Logo divino. Pero sí quiero hablarles a la iglesia específicamente y a quienes nos ven por las cámaras lo siguiente: que Jesús es el Logo divino, que Jesús es Dios. Jesús no es es el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Pero yo quiero hablar de esta bendición, la bendición que nos trae conocer a Jesús. El conocer a Jesús y tener una relación de amor con Él es una gran bendición. Juan 17:3, vamos a leerlo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y usted me dirá en esta mañana, tal vez me dice: ¿y por qué yo debo conocer a Jesús? ¿Y por qué yo debo relacionarme con Él? Y le voy a decir por qué. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si alguien está destituido de la gloria de Dios, que es su presencia, también lo está destituido de su gracia, de su favor inmerecido. Y usted me puede decir en esta mañana: pero pastor, yo no tengo pecado. Pero la palabra me dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué es estar destituido de la gracia de Dios? Si alguien está destituido de la gracia de Dios, necesita de Jesús urgentemente. Estar destituido de la gracia de Dios es no poseer el poder y la autoridad inmerecida de Dios para ser una mejor persona y para hacer las cosas de manera excelente, las cuales jamás vamos a poder realizar en nuestras propias fuerzas. Si no tenemos al Logo divino, si no tenemos a Jesús, es imposible que haya un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Este cambio no va a venir por psicología, psiquiatría, por autoayuda. El cambio viene solamente por Jesús. Por este Logo divino, por este Dios que sostiene los cielos y la tierra,
por este Dios que sostiene el universo. Y estar destituido de su gracia es no tener la vida de Dios, sino estar inmerso en la vida del pecado y la muerte. De tal manera que hay dos vertientes: estar bajo la gloria de Dios y estar bajo la ley del pecado y la muerte. Y estar destituido de la gracia de Dios es que usted no está al lado de la gloria de Dios, no está al lado de su presencia y no está al lado de su gracia. Y si no está al lado de su gracia, usted no tiene el don para que haya un cambio significativo en su vida, en su familia, en su hogar y en todo el propósito que Dios tiene. En otras palabras, no tener gracia es estar condenado a una vida sin propósito, sin meta, una vida sin esperanza, una vida sin motivación, una vida sin logro, una vida gobernada por el pecado. Y Jesús es ese poder, tiene ese poder y ha venido para darnos a nosotros una vida totalmente diferente. Él ha venido para darnos una vida de logro, una vida de esperanza, una vida de bendiciones, una vida de victoria, pero para siempre, porque Él es el Dios de la eternidad. Ahora, pregúntate, porque esto no lo puedo decir yo, pero tú sí te lo puedes preguntar. Pregúntate, ¿qué vida estás viviendo? ¿Es la vida que tú deseas? ¿Esta vida que tú estás viviendo te está trayendo satisfacciones? ¿Esta vida que tú estás viviendo está trayendo paz? ¿Hay sosiego en tu vida? ¿Tienes tranquilidad? ¿Te sientes seguro? ¿Tienes el respaldo de Dios en tu vida? ¿Hay esperanza? Esa pregunta, tarde o temprano vamos a tener que hacerla. Y en Juan 1:4 dice que en Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Juan 11:25 dice que Él es la resurrección y la vida. En Juan 5:26 dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Una vida que fluye cada día. Y estoy hablando acá de la vida que se escribe en el griego zoe, que no es la vida biológica. No es crecer, como nos enseñan en el colegio, no es nacer, crecer, multiplicarnos y luego morir. Es una vida especial que Dios tiene, una vida espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una vida que usted tiene que experimentarla. Es una vida que usted tiene que vivirla. Y es una vida que siempre está fluyendo para bien. Y ya es una vida que no te va a importar, no te va a importar la situación que esté viviendo, porque en esa vida el gozo de Dios está contigo. Entonces vas a entender que no depende de que lo que mucho corras, lo que mucho sepas, el entendimiento que tú tengas acerca de la vida, sino de la misericordia que Dios tiene. Y esta vida te va a dar libertad. Y esta vida está en Jesús. Ahora, la tremenda revelación de esta vida en Jesús es que es una vida de resurrección. Y resucitar es tener vida de algo que está muerto. Delante de los ojos de Dios estábamos destituidos de su gloria, de su presencia. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Pero se acercó Jesús a nuestras vidas y nos resucitó. Escúcheme, esto es interesante. Ponte boca arriba allí en el piso, ¿puedes? No importa. Y disculpa que te ensucie tu ropa porque estás huemosote. O vente aquí al altar mejor para que te vean los hermanos. Acuéstate allí. Él está allí. La vida biológica es estar muerto, creyéndose que está vivo.
es caminar, pero ante los ojos de Dios está muerto. Muy bien. Por lo menos es tu muerto que piensas. La sangre de Cristo lo cubre. Entonces, mire, a veces creemos que porque tenemos mucho dinero, muchos logros, estamos vivos. Pero para Dios, estamos 2 metros planos. Entonces Jesús, en esto consiste la resurrección, la nueva vida que trae Jesús, ese dunamis, ese poder que viene de Dios, tiene la capacidad. No es Buda, no es José, no es María, no es Noé, es Jesús. Y Dios manda a Jesús, su Hijo, a sí mismo. Este es un misterio que Dios nos lo revelará ya. Lo manda y Él muere porque lo que nos aparta es el pecado, que estamos esclavos del pecado. Y como no tenemos cómo compensarle a Dios el pago de ese pecado, Dios envía a Jesús. Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí vemos el amor de Dios. Y sobre Jesús viene toda autoridad para que se doble toda rodilla. Entonces viene Jesús, se acerca a tu vida, que tú crees que estás vivo, pero estás muerto. Se acerca y te da la mano y entra a tu corazón y tú eres levantado a una vida nueva. Dios comienza a hacer un milagro sobrenatural a través de Jesucristo. Ahora escúchenme esto. Dice que la vida era la luz. Jesús es la vida. Jesús lo resucita. Pero dice que esta vida era la luz de los hombres. Y la luz de los hombres, mire, la luz para los hebreos es el resplandor de la presencia de Dios. La luz es la misma presencia de Dios en tu vida. Por eso, cuando viene la luz, ¿sabe por qué se levanta? ¿Sabe por qué ha resucitado? Porque las tinieblas huyen. Porque lo que lo tenía atado, lo que lo tenía muerto, lo que le había quitado la vida, huye. Porque ha venido la luz de Dios sobre ti. ¿Sabe qué? También para los hebreos esta luz es el principio de su actividad creadora. Cuando Dios se acerca a ti es el principio de una nueva criatura, de una nueva creación. Esa energía divina, esa energía de Dios que existe para el bien tuyo y para el bien mío, y es la fuente de vida y de felicidad. Esta luz trae sabiduría y salvación. La luz es el medio de la revelación de Dios. Cuando viene Jesús a tu vida y te toca y te da nueva vida y mora en tu corazón, viene el Espíritu Santo y viene esa luz renovadora que te da entendimiento para conocer las cosas que te son ocultas. Así que un hijo de Dios, un hijo que realmente anda en luz, no puede estar en tinieblas. Es una contradicción muy grande. Por eso Isaías decía, este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí. Porque este pueblo vivía sumido en las tinieblas. Y cuando la luz vino, cuando Jesús vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y por eso fue tristemente le pasó lo que le pasó a esta gente. En 2 Timoteo dice que Jesús nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según su gracia. O sea, nadie es merecedor de la gracia de Dios. Nadie se merece nada. ¿Sabe? Si Dios pone su justicia,
todos deberíamos estar muertos. Pero es por su gracia. O sea, es un don de Dios que no lo merecíamos. Estamos de pies y en ese llamado porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque Él se condolió del mal. Porque sabía que literalmente tú y yo no podíamos salir de donde Satanás nos tenía. Ahora, poniendo atención a esto que el Espíritu Santo quiere transmitirlo en esta preciosa mañana a nosotros, esta revelación. Y la revelación es que solamente en Jesús, solamente en Cristo va a venir esa nueva vida. No va a venir por ningún otro canal. No va a haber cambio significativo en nosotros si Jesús no está presente. La vida eterna viene de Dios. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que no busquen otro lugar. Y Juan se le había revelado esta gran verdad. En Juan 5:12 dice la palabra, el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué no tiene? La vida. Si usted no tiene a Jesús realmente en su corazón y en su vida, usted no tiene la vida. Usted todavía está muerto. Usted no ha pasado de muerte a vida. No ha habido una resurrección en su vida. Y cuando entendemos esto, entonces no vamos a pensar ni vamos a necesitar dinero, posición social, propiedades, influencia, amigos millonarios, estar enchufado con algún gobernante para ser feliz o tener gozo. Porque si tú estás en Cristo, Jesús sabe tu necesidad. Y Él va a abrir los cielos y va a mover los cielos y la tierra para que te llegue tu provisión. Y los que han caminado en Jesús saben esto. Así que si realmente quieres verle sentido a tu vida, entonces necesitarás a Jesús. Necesitarás al Logo Divino. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Logo Divino fue enviado para proclamar la verdad. El Logo Divino fue enviado a tu vida para que tus ojos fueran abiertos. Para que tuvieras el discernimiento de conocer la verdad. No para enseñarte el mal y el bien, sino para que conocieras la verdad. ¿Cómo te ilustro esto? En los bancos, no a los cajeros los meten en bóveda y le meten puros billetes originales buenos para que cuenten. Y están un tiempo contando billetes verdaderos. No le enseñan jamás billetes falsos, sino puro verdadero. Y después cuando salen de la bóveda, que trabajan en las cajas, cuando ellos tocan, sienten que hay uno que no se parece al verdadero y lo identifican. Jesús vino a mostrarte la verdad. Él no te tiene que enseñar otra cosa sino la verdad. Él se va a manifestar a tu vida y Él te va a decir, yo soy la verdad y la vida. Si tú conoces a Jesús, tú vas a saber lo que es mentira. Por eso Él vino a abrirte los ojos y a mostrarte la verdad.